ustedes, bienvenidos al Estado de Morelos. El Tribunal Superior de Justicia les da la más cordial bienvenida y a todos ustedes también. Bien, tenemos nada más aquí por cuestión de tiempo que hacer algún ajuste. Como moderador de la mesa, bueno, tenemos indicado que teníamos un tiempo de 15 minutos. Nos han pedido en este caso que lo bajemos a 10, con la finalidad de que también el público pudiera estar ya en condiciones por la hora de atender algunas otras cuestiones. Pero bueno, les comento, el panel en este caso, y es una materia muy importante, tiene que ver con la restitución internacional de niños y adolescentes, Convención de la Haya y Convención Interamericana. En este caso tenemos nuestro panel, está integrado por la doctora María Virginia Aguilar, que nos acompaña desde nuestro país, de la doctora María Soledad Peniz y Antorno de Argentina y la doctora Marcela Virginia Panati. A quienes pido les den un aplauso. Bien, por cuestión de orden tocaría en este caso a la doctora María Virginia Aguilar, de la cual brevemente daré una pequeña semblanza. Es socia fundadora de Aguilar Internacional Law Asociados y abogados asociados, despachos especializados en Derecho de Familia Internacional y otros rubros. Es especialista en Derechos Humanos por la UNAM, es licenciada en Derecho por la UNAM también. Cuenta con bastantes cursos, diplomados en otros países en estos temas de Derecho Internacional. Es profesora en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, panelista y ponente en diferentes instituciones y miembro de número y expresidente de AMEDIP, miembro fundador de la Academia Euroamericana de Derecho Familiar, entre otros grupos internacionales a los que pertenece. Démosle un gran aplauso a la doctora María Virginia Aguilar, por favor. Bueno, muy buenas noches ya para todos. Por cuestiones de tiempo, que son casi 10 minutos, solamente les digo gracias y adiós. No es cierto. No, bueno, la verdad es que el tema a tratar es un tema interesante por la dificultad para recuperar a los niños que trasladan de un lado a otro. Como tenemos poco tiempo y mi tema es precisamente la práctica de esta situación, yo quisiera simplemente decirles que nuestro país es firmante de 2 convenciones: la Convención de la Haya sobre Sustracción Internacional de Menores, los aspectos civiles, de 1980, y ustedes verán en el internet cuándo fue ratificada por nuestro país, y por la Convención Interamericana. Aquí la cuestión es cómo vamos a elegir la convención para decidir cómo hacemos regresar un niño que fue trasladado de un lugar a otro. Y de un lugar a otro tenía que ser de un lugar de México, que es país firmante, a otro lugar a otro país firmante. Ese es el traslado del que nos habla esta convención. Es una convención que es autoaplicable y que si lo comentamos como solo convención, sería muy difícil de que pudiéramos encontrar la forma de visualizarla. A mí me parece que sería más interesante si yo les platico 3 casos y vamos dilucidando cuáles son los casos de excepción y las cuestiones que nos permiten tratarla físicamente y prácticamente. Entonces, tenemos un niño que nace en Estados Unidos, hijo de un padre italiano, una madre húngara, que vivían previamente en España, van de visita a Estados Unidos, y cuando el niño tenía 11 meses, el papá se regresa a España para preparar el primer año del niño y la mamá desaparece con el niño. Pasan aproximadamente 5 años en los que la mamá va pasando de un país a otro. Pasó a México primero, al Estado de México precisamente. Ahí lo encontramos. Se le entrega un documento en donde ya el padre había hecho la solicitud, porque este es un convenio entre países, en donde el país requirente le solicita mediante una autoridad central, que en México la autoridad central es la Dirección de Familia de Protección a Mexicanos en el Extranjero, que está en la Secretaría de Relaciones Exteriores,
y hacen la solicitud porque previamente se había hecho primero al país de Estados Unidos, de España a Estados Unidos, y posteriormente, cuando se sabe que pasaron a México, lo hacen hacia México. Aquí la situación es que los padres no estaban casados, no estamos hablando de una situación de fondo. Aquí esta convención únicamente trata y los jueces solamente tienen que decidir si regresan o no regresan al niño por causas en donde hay una prueba clara de excepción que aparece en la propia convención. Como es autoaplicable, ha sido muy difícil de hacerla vivir en México, porque aquí tenemos 32 estados con 32 leyes civiles, con 32 leyes de procedimiento. Entonces, cuando nos hablaban desde el primer momento de que tenía que ser conforme al artículo 2 el procedimiento más expedito, pues se inventaban de todo, desde una jurisdicción voluntaria hasta una controversia del orden familiar, hasta lo que se pudiera con tal de regresarlo rápido. ¿Por qué? Porque precisamente esta convención trata sobre el status quo de un menor, que tienen que regresarlo al lugar en donde tenía su residencia habitual. Y ahí empezábamos con problemas, porque ¿cuál era su residencia habitual? ¿Cómo se considera si es un concepto que aún no tiene una definición clara? Es en relación a cada caso. Entonces tenemos una residencia habitual en menores de menos 3 años y otra residencia habitual a niños mayores, y se define realmente es el lugar en donde el niño tiene su centro de vida. Esa es, digamos, que la parte en donde hemos podido dilucidar y donde tienen los padres el deseo de permanecer, ya sea que vayan a estudiar a cualquiera de los lugares, ya sea que vivan ahí por una cuestión de trabajo o por algún otro concepto. Así las cosas, este niño, por ejemplo, lo encontramos en el Estado de México, se le entrega un documento en donde el juez de Naucalpan le dice a la señora pues que tiene un derecho de audiencia, porque efectivamente nosotros tenemos la obligación de tener un debido proceso, y el debido proceso se le otorga a los padres sustractores, diciéndoles que tienen el derecho de decir cuáles son sus pruebas que puedan aportar para decir por qué lo sustrajeron, se lo llevaron a otro lado o simplemente lo retuvieron, porque esos son los conceptos que mantiene la convención en sus artículos del 1 al 3, que es retención de un niño o el haberlo trasladado de un lado a otro. La retención se considera ilícita cuando está en contra de la custodia del otro padre. Y hablamos de custodia porque ahorita estuvimos viendo a los antecedores nuestros, míos, en donde estábamos hablando de que guarda y custodia, que vemos aquí y en otros países se ve de otra manera. La custodia es el derecho de crianza, porque en Estados Unidos hay una custodia legal y una custodia física, pero a fin de cuentas el concepto es custodia. Entonces, esta convención lo que protege es el derecho del niño para que no tenga una afectación por haber sido trasladado o haber sido evitado de la convivencia de cualquiera de sus padres, y el derecho de visita o de ejercer esa custodia por parte de los dos, del padre. Entonces, se inicia precisamente con una solicitud administrativa entre la autoridad central de un país, del país que es el solicitante, al otro país, que es el país requerido, y formulario es un formulario general para todos los países, en donde tenemos que exponer claramente cuál fue el motivo por el cual ese niño fue hacia otro país. Siempre los padres dicen es que el papá me dio el permiso o la mamá me dio el permiso. Y sí, efectivamente se les da un permiso de visita, un permiso de viajar, pero no un permiso para cambio de residencia habitual. Si en algún momento alguno de ustedes como abogados desean ayudar a alguno de sus clientes a que cambien de residencia habitual, lo pueden hacer, pero tienen que hacer esa solicitud previamente a que haya ese cambio, en donde le expliquen perfectamente la situación al juez de cuál es el motivo por el cual quieren cambiar de residencia, porque exactamente en ese motivo de cambio de residencia están evitando la custodia del padre que se queda sin el niño o que se queda sin las visitas de ese niño.
Entonces, cuando el sustractor se lleva a ese niño, lo que pretende es cambiar de jurisdicción para que se le otorgue una custodia falsa en el país en donde se lo lleva. Por lo regular se los llevan al lugar de origen. En el caso de este niño que acabamos de platicar, pues es un niño que pues no tenía un origen en Estados Unidos, pero en realidad donde vivía era en España y los padres también eran extranjeros. Entonces estamos viendo que no estamos hablando de nacionalidad, estamos hablando del lugar de residencia habitual. Y si bien la residencia habitual de ese niño no era Estados Unidos o sea, no era Estados Unidos porque vivía en España, en el momento en que los padres vacacionaban en Estados Unidos, esa era su residencia habitual. Entonces, posteriormente hacen la solicitud con ese formulario general que les digo, y en ese formulario ustedes tienen que acudir a su residencia, a la autoridad central y darle todos los datos de cómo nació, quiénes son los padres, por qué concepto consideran que los dos ejercen la custodia, a dónde pudieron habérselo llevado, fotografías, todo tipo de cosas y todo tipo de lugares en donde puedan haberlo llevado. Posteriormente, la autoridad central, ya que revisa toda la documentación, la pasan ante un juez y el juez tiene que darle una audiencia al padre sustractor para que, como les digo, demuestren sus causas de excepción. Y las causas de excepción son exclusivamente los artículos 12, 13 y 20 de la propia Convención de La Haya, que es la que por lo regular es la que aceptamos en casi todos los países, porque tiene una firma de 92 países. Luego entonces tiene una mayor cobertura y es a la que nos abocamos todos. Al final del camino se establece una audiencia en el juzgado, en donde asiste la Procuraduría del Niño, el DIF, o sea, los del DIF, el representante de la autoridad central, el padre o madre sustractora y el padre solicitante, de preferencia. No siempre puede asistir, entonces se está haciendo a veces por videograbación y es posible y se hace bastante bien. Aquí el problema que tenemos es el siguiente paso. Y el siguiente paso es la ejecución de esa restitución internacional de menor. ¿Por qué? Porque en México tenemos el amparo y ese amparo nos llega a parar totalmente la ejecución de esa restitución de menor. O sea, puede ser que la madre o padre sustractor no haya probado sus causas de excepción, no haya probado que tenía el derecho porque el niño haya tomado la decisión, que es siempre le preguntan, o sea, cuando es un niño menor de 16 años y que tiene la madurez para poder hablar con él, pero no es decisiva la plática con el niño, simplemente saber cuáles son las necesidades del niño, nada más. Le preguntan también cuáles son la situación de la madre. El artículo 13b siempre nos habla sobre la causa que más alegan, que es la causa de riesgo grave, que el niño al regresar al lugar en donde antes vivía tenga una situación emocional o física que sea insoportable. En realidad son pocos los casos en que esto sucede, porque primero que nada el juez tiene que considerar que esas causas hayan sido antes de que sea sustraído. No se vale que sean pruebas que hayan hecho en el lugar en donde ya sustrajeron. Y en caso de que ya hayan iniciado un juicio, por artículo 16 se suspende. ¿Qué quiere decir esto? Que no podemos, ningún juez o ninguna autoridad puede entrar al fondo del asunto, lo único que va a hacer es regresarlo o no. Y al final se da una decisión por lo regular. Hay algunas legislaciones que ya tienen este procedimiento especial, en donde tienen oralidad, entonces tienen una audiencia inicial y luego una audiencia posterior y por lo regular se entrega a los niños ahí. En la Ciudad de México, que tenemos cinco jueces que se dedican a sustracción internacional, ellos hacen por lo regular la restitución inmediatamente, que es el día de la audiencia. Ahí tenemos todavía, se puede acudir a la apelación, pero ya tenemos jurisprudencia de la Corte en donde se está pasando directamente al amparo directo.
porque se estaba abusando del amparo y hemos tenido casos de un niño, por ejemplo, que se tenía que ir a Estados Unidos, hijo de un español, que antes de que siquiera le hubieran notificado la audiencia, pasaron 10 amparos. Entonces es así como que un abuso brutal. Otro niño que también se le notificó y antes de notificar ya teníamos el amparo encima. ¿Y esto qué es lo que provoca? Que la obligación de México de regresar a las 6 semanas, que es lo que establece la convención, no pueden lograrse porque precisamente se están alterando los tiempos por la cuestión de los amparos. Y aquí tenemos como obligación internacional, conforme al artículo 26 y 27 de la Convención de Viena, que los países que acepten y sean firmantes de cualquier convención tienen la obligación absoluta de que el pacta sunt servanda, o sea, de que por buena fe regresen, o sea, cumplan con las obligaciones internacionales que se impusieron, y por otro lado, que hagan lo posible de que no tengan alguna legislación interna. Nosotros, como yo soy parte de la Academia Mexicana de Derecho Internacional Privado, hemos hecho algunos estudios al respecto y hemos solicitado pues a los magistrados que comprendan que realmente está por debajo o sea, la ley de amparo está por debajo de la convención, pero obviamente como es también un procedimiento federal, no podemos hacerlo tampoco. Entonces, bueno, aquí nada más la sugerencia es que cuando tengan la legislación interna en su estado, vayan directamente a iniciar el procedimiento en la Secretaría de Relaciones Exteriores, porque es mucho más fácil para ustedes, es más fácil para la persona que hace el requerimiento del niño. Y por otro lado, que cuando se termine el juicio, pues muchas veces tenemos que salir corriendo como en FBI, y precisamente salimos con Interpol y con todos, porque son los que hacen la búsqueda del menor. Pero yo creo que en la medida en que todos seamos conscientes de que una sentencia, sea cual sea, en este caso de restitución, sea necesario respetarla, creo que todas las personas tendrían que acostumbrarse a que la decisión de un juez tiene que ser válida en cualquier parte del mundo. Gracias. Agradecemos la participación de la doctora María Virginia Aguilar y me toca presentar a la doctora Marcela Virginia Panatti. Ella es abogada pontificia, de la Universidad Católica de Argentina, es especialista en Derecho Penal por la Universidad Austral, funcionaria letrada de la Defensoría General Adjunta de la Nación, coautora de una obra jurídica de procesos de restitución internacional de niños, interés superior del niño en la cooperación internacional. Es autora de bastantes artículos en revistas jurídicas de su país y del extranjero. Es ponente y conferencista en congresos internacionales e internacionales, miembro adherente del Centro de Estudios Procesales de la Universidad de El Salvador y miembro de la Academia Euroamericana de Derecho de Familia. Bienvenida, doctora Marcela Virginia. Adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas noches. Quiero ver cómo funciona. ¿Esto para qué lado? ¿A dónde apunto? ¿Hacia allá? ¿Hacia allá? ¿Hacia acá? Perdón.
Bueno, voy a hacer gestos para cuando cambien las diapositivas. Bueno, buenas noches. Les agradezco a los organizadores por la convocatoria. Es un honor estar en este congreso, participar en este congreso y compartir el panel con tan prestigiosos colegas. Falta Isaac, pero bueno, será para el próximo. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el funcionamiento de los convenios de sustracción internacional de niños. La exposición se va a dividir en dos partes. La primera va a estar a mi cargo y ahí vamos a repasar algunas pautas que emergen de los convenios respecto de su funcionamiento y finalidad. Y luego vamos a ver algunas dificultades que se presentan al momento de aplicar los convenios. Esto es mi parte. La segunda parte, que está a cargo de mi colega María Soledad, está orientada a mostrar las distintas soluciones que los diferentes estados han encontrado para hacer frente a estas dificultades que yo voy a mencionar. Y por supuesto hablar de lo que ocurre en Argentina. Esto lo vamos a tratar de hacer más brevemente de lo planeado, pero bueno. Básicamente vemos que el fenómeno de la sustracción internacional ha ido cobrando relevancia a nivel mundial a través o en virtud del fenómeno de la globalización. Esto ha permitido que las personas en general puedan comunicarse o relacionarse con mucha más facilidad y con esto construir o formar familias internacionales. Esto es formadas por personas de distintas nacionalidades y todo esto es muy lindo hasta que se generan los problemas de las parejas, hasta que se generan las rupturas. Entonces ahí empieza a cobrar un poco de relevancia este tema de la sustracción, porque muchas veces el progenitor que se va a vivir a otro país, si hay niños menores, cuando se generan las rupturas quiere regresar a su país de origen, eventualmente con el niño, y ahí empiezan las dificultades a nivel internacional. Repasando un poco los conceptos, la sustracción internacional es básicamente el desplazamiento del niño que realiza uno de los progenitores a un país distinto a aquel en el que reside, y se puede materializar de dos formas. Una es a través del traslado ilícito, que ahí el niño es desplazado por el progenitor sin la debida autorización, y la otra es mediante la retención ilícita, que comentaba la doctora, que es cuando el niño es trasladado con la debida autorización, pero no regresa a la fecha pautada para hacerlo. La comunidad internacional previó algunos mecanismos, previó dos mecanismos concretamente para hacer frente a esta problemática, que son el Convenio de La Haya de 1980 y la Convención Interamericana de 1989. Tienen normas muy similares. Básicamente podemos ver que en ambos la finalidad es la restitución inmediata del niño al lugar de su residencia habitual y mantener el statu quo antes, es decir, restablecer los derechos que fueron violentados y los vínculos familiares. Los convenios también dan pautas temporales y procesales. Las temporales están vinculadas con la finalidad, dijimos que es la restitución inmediata del niño al lugar de su residencia habitual. Entonces vemos que el Convenio de La Haya establece que el proceso debe realizarse en 6 semanas y la Convención Interamericana establece un plazo de 60 días a partir de la oposición de las excepciones. Dentro de las pautas procesales, concretamente, tiene que ser un procedimiento urgente y acotado. El juez que tiene que decidir en un caso de restitución internacional solamente debe decidir si hubo sustracción o no hubo sustracción, o eventualmente si se da lugar a alguna de las excepciones que están expresamente previstas en los convenios.
luego vemos que todos los conflictos atinentes a lo que es la custodia del niño o el régimen de visitas debe tramitar ante el juez de la residencia habitual del niño. Bueno, los convenios previeron este mecanismo para resolver rápidamente esta situación irregular y proteger el interés superior de los niños. Paso un poquito más rápido de lo previsto para acelerar. Bueno, a ver si el funcionamiento de los convenios, la idea es ver si este funcionamiento de los convenios estaba bien, si las pautas procesales alcanzaban. Y ahí vamos a ver que, bueno, resumo un poquito, se ve que no, que se complicaba la aplicación más que nada en cuanto al procedimiento urgente y acotado. Entonces esto generó que en el año 2006 un grupo de expertos que tenían esta preocupación se aunaron para la realización de una ley modelo. El equipo está encabezado por el doctor Ricardo Pérez Manrique y bueno, finalmente esta ley modelo fue aprobada en el año 2007 y tuvo como finalidad la de ser un estándar mínimo, un modelo a seguir por los distintos países signatarios para preparar la legislación interna de cada país. Vemos un poquito cómo es en Argentina o cómo era en Argentina el funcionamiento de los convenios. Acá voy a hacer como si fuese una línea de tiempo, vamos a poner una rayita en el año 2017, porque ahí se modificó rotundamente el procedimiento, la forma de llevar a cabo el trámite de restitución internacional. Hasta ese momento la respuesta judicial era insatisfactoria, los procesos muy largos, esto por supuesto afectaba a los niños, hablamos de procesos que podían llevar 2 o 3 años, incluso mucho más, en procesos que han durado 5, 6, 9 años. Nosotras que trabajamos en la Defensoría de Corte veíamos, bueno, lo peor de lo peor porque llegaban con un trámite muy prolongado y, bueno, está totalmente contrario a los convenios. Y esta demora que se veía durante los procesos también se replicaba luego cuando había que ejecutar la sentencia de restitución. Y por supuesto, otra cuestión que era relevante era el incremento de los casos que iban llegando. Para identificar las causas de las demoras, básicamente era la falta de procedimientos específicos y la falta de capacitación de los operadores. ¿Por qué? Porque eso generaba amplitud probatoria, o sea que se aceptaban medidas de prueba que no eran conducentes para los casos de restitución internacional, dilaciones injustificadas en cuanto a distintas presentaciones de las partes y por supuesto la multiplicidad de las vías recursivas, porque en nuestro país por lo menos llegan hasta la Corte Suprema y eso es un proceso larguísimo. Bueno, llegando al final de mi parte y aprovechando el auditorio, es claro que es muy importante insistir en el cumplimiento de las mandas de los convenios en cuanto a la celeridad de los procesos. No está puesto porque sí, sino que está puesto específicamente para la protección del interés del niño, que nosotros los operadores estamos obligados a proteger. Muchas gracias. Toca el turno ahora a la doctora María Soledad Peniz Llantorno. Ella es abogada por la Universidad de El Salvador, de la República de Argentina, especialista en Derecho Procesal, doctoranda también, funcionaria letrada de la Defensoría General Adjunta de la Nación,
coautora de la obra Procesos de Restitución Internacional de Niños, Interés Superior del Niño en la Cooperación Internacional, autora de diversos artículos en revistas jurídicas del país y del extranjero, ponente y conferencista en congresos nacionales e internacionales, miembro titular del Centro de Estudios Procesales de la Universidad de El Salvador y miembro de la Academia Euroamericana de Derecho de Familia. Bienvenida, doctora. Bueno, Adelante. muchas gracias por la presentación. Buenas noches a todos y gracias por permanecer en el auditorio hasta esta hora. Gracias también a Zulema por la convocatoria y al presidente de la Escuela Judicial y a los miembros del Tribunal Superior. Dando entonces continuidad a la charla que compartimos con Marcela, nos contaba recién ella cuál era la situación en Argentina, y esta situación de demoras excesivas e injustificadas y de ausencia de procesos específicos no era una realidad única de Argentina, sino que esta misma situación se replicaba en el resto de la región de Iberoamérica. Y esto lo pudimos ver en los distintos congresos internacionales de los últimos años de derecho de familia, en los que se viene marcando justamente esto, que las causas de estas demoras fundamentalmente son la ausencia de un proceso específico. Entonces se viene instando a los estados a que adecúen sus procedimientos a las normas de las convenciones internacionales. Bien, veamos qué fue lo que pasó. Decía recién Marcela que en el año 2007 se elaboró una ley modelo con pautas mínimas y que esta ley modelo tenía por fin que los distintos estados la replicaran en sus ordenamientos internos. Entonces, veamos qué pasó desde el 2007 al presente. Tenemos 20 estados que han firmado, que componen la región de Iberoamérica y que han firmado la Convención de La Haya. De estos 20 estados, únicamente la mitad de ellos han logrado adecuar sus ordenamientos internos a estas pautas temporales y procesales que recién nos contaba ella. Y lo han hecho de distintas maneras. Uno pensaría que la forma de regular un procedimiento específico es recurrir a una ley, pero muchas veces nuestros congresos tienen una agenda muy apretada y estos temas no se incluyen en los prioritarios. Entonces los distintos estados han encontrado otras vías alternativas. Y estas vías alternativas son, por ejemplo, la elaboración de protocolos de actuación, acordados o resoluciones de los tribunales superiores que establezcan lineamientos procesales, decretos del Ejecutivo o incluso incluir alguna norma en los códigos de fondo o en los propios códigos procesales que regulen procedimientos específicos. Decíamos que tan solo la mitad de los 20 estados que componen la región de Iberoamérica y que suscribieron los convenios han logrado adaptar sus procedimientos. Tenemos estados que han sido pioneros en ello, como son el caso de Chile, de República Dominicana, de Uruguay y de Panamá, y otros que lo han hecho posteriormente, como es el caso de Argentina, Paraguay y Venezuela, y Nicaragua, perdón. Todos ellos han optado por distintas vías. Vemos que la gran mayoría de ellos lo ha hecho a través del Poder Judicial, con acordadas o resoluciones de sus tribunales superiores, y tan solo Uruguay ha recurrido a una ley, y en el caso de Panamá lo ha hecho a través de un decreto del Ejecutivo. ¿Cuál fue la experiencia en Argentina? Bueno, en Argentina, después del año 2017, veníamos de uno de estos congresos internacionales en los que se venía marcando justamente la necesidad de abordar los casos de un modo diferente y de legislar en materia procesal para acordar un procedimiento específico. Y convocados expertos por Ignacio Goicoechea, que quizás alguno de ustedes conoce, que es el representante de la Conferencia de La Haya para Latinoamérica, se convoca una suerte de reunión de expertos de distintas áreas, del Ministerio Público, del Poder Judicial, de distintas áreas de la academia, con la idea de buscar alguna solución alternativa. Y en ese marco de reuniones, en las que tuvimos la posibilidad con Marcela de participar, en representación del Ministerio Público de la Defensa, surge la posibilidad de elaborar un protocolo de actuación para fijar lineamientos procesales. Y este protocolo, no solo que surgió la idea, sino que también se elaboró, se discutió y se presentó para la aprobación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, quien no solo lo aprobó en abril del 2017, sino que también recomendó su difusión y aplicación. Rápidamente contarles qué es lo que contiene este protocolo. Bueno, algunos lineamientos, como decíamos, procesales, fundamentalmente contarles, para no agobiarlos con temas que por ahí a esta hora ya son aburridos. Básicamente
marca el rol que debe tener el juez en estos procesos. Y el rol que debe tener el juez en estos procesos es un juez director del proceso, aquel que marque el ritmo desde el inicio. Por eso el protocolo propone que en la primera providencia que se dicte, el juez ya debe marcar la continuidad. ¿Y cómo lo hace? Bueno, ordenando la mayor cantidad de actos procesales posibles para evitar que las partes hagan planteos estratégicos que impliquen esas demoras que queríamos evitar. Entonces es fundamental que ya desde el inicio el juez se ocupe de adoptar medidas cautelares tendientes a evitar que el niño sea trasladado a otra jurisdicción, porque esto, además de tener que localizarlo nuevamente, va a generar que se pueda producir algún conflicto de competencia. Es decir, que si el niño es trasladado a otra jurisdicción, debamos ver cuál es el juez competente para dilucidar este conflicto. Además, el juez en esta primera providencia va a ordenar correr el traslado de la demanda por un plazo de 5 días, va a fijar una audiencia que también deberá llevarse en un plazo muy acotado y va a adoptar aquellas medidas tendientes a lograr que el niño mantenga vínculo con el progenitor que lo está requiriendo en la otra jurisdicción. Solemos ver en los procedimientos que durante el trámite el niño pierde absolutamente contacto con el progenitor que lo está requiriendo en la otra jurisdicción. Por eso es importante que desde el inicio se tomen las medidas adecuadas para lograr que esto no ocurra o para lograr que el niño se vincule adecuadamente. Porque después, si no nos encontramos con que el niño cuando debe regresar se encuentra con una persona casi desconocida, máxime si el trámite duró un tiempo prolongado. Bueno, dijimos que se iba a fijar una audiencia, esa audiencia tiene por fin invitar a las partes a conciliar. Siempre es más beneficioso para el niño que sus padres alcancen un acuerdo voluntario que esperar una decisión judicial que quizás luego no sea la esperada. Si esta conciliación no fuera oportuna o no pudiera lograrse, lo que va a hacer el juez es en esa misma audiencia es abrir la causa a prueba por un plazo sumamente acotado de 15 días y obviamente que lo que se va a aprobar en estos procedimientos es únicamente si existió o no un traslado o una retención ilícita y si se dan o no se dan las excepciones previstas en los convenios. Cualquier otra cuestión que quiera hacerse valer o que quiera acreditarse en este procedimiento va a ser rechazada in limine. Vencido ese plazo acotadísimo que fija el juez de 15 días para probar, va a estar habilitado el juez para dictar sentencia. Y va a tener también el juez un plazo acotado que va a ser de 5 días. Algo interesante que propone el protocolo es el dictado de sentencias integrales. ¿Y qué son las sentencias integrales? Son sentencias que tengan un contenido detallado. Es decir, que es el juez cuando ordena una restitución internacional debe enfocarse y pensar cómo va a cumplirse esa orden de restitución internacional. Entonces nos evitamos planteos posteriores que van a hacer que esa ejecución sea tormentosa. Entonces, ¿qué debería contener esta sentencia? Bueno, indicar cuándo el niño va a regresar, cómo va a regresar, con quién va a regresar, quién se va a hacer cargo de los gastos del traslado de este niño. Deberá levantar las medidas cautelares que dispuso al inicio para lograr que el niño pueda salir del país adecuadamente y deberá tomar todos aquellos recaudos necesarios para que el regreso del niño sea seguro. No solo del niño, sino también del padre que está catalogado como sustractor. Muchas veces vemos en los procedimientos que el padre catalogado como sustractor tiene bajo sus espaldas una orden de arresto que lo espera en la otra jurisdicción, sobre todo si estamos hablando de Estados Unidos como el país que lo está reclamando. Y entonces muchas veces estos padres no quieren regresar y la forma de que regresen de una manera segura es asegurarnos que se hayan tomado todas las medidas adecuadas para que cuando llegue a la otra jurisdicción no ocurran imprevistos. Y esto se va a hacer a través de las comunicaciones judiciales directas a las que me voy a referir más adelante. El protocolo también habla del trámite en segunda instancia, que también debe ser absolutamente acotado, porque de nada nos sirve tener un trámite ágil en una primera instancia y luego, cuando hablamos de la revisión, empezar con demoras. Sí prevé la posibilidad de que en esta segunda instancia también haya una audiencia, porque posiblemente las tensiones hayan bajado y estas partes estén un poco más permeables a un acuerdo. También regula el protocolo la ejecución de la sentencia y también fija un plazo de 45 días para la ejecución de la sentencia. Y esto es sumamente interesante también y hemos tenido en Argentina 2 casos posteriores a la aprobación de este protocolo en los que se logró incluso suspender la ejecución de la sentencia porque el protocolo también prevé que esto puede suceder, suspenderse la ejecución, si esto es beneficioso para el interés superior del niño. Y en estos 2 casos que les mencionaba, en uno de ellos el niño, luego de 9 años de proceso, cuando llega esa orden de restitución,
que la orden sí había sido dictada previa a la sanción del protocolo, el niño no quiere regresar y alcanza un grado de perturbación tan severo que termina institucionalizado en un psiquiátrico. Entonces, la juez, con buen criterio, suspende la ejecución de esa sentencia. Lo mismo ocurre en otro caso, donde cuando llega el momento de la ejecución de la sentencia también ya vigente el protocolo, pero la orden dispuesta con anterioridad, los niños, o en realidad ya eran adolescentes, los que deberían regresar a España con su padre, y los niños se oponían fervientemente a regresar, y la jueza, escuchando a los menores y en base al interés superior de aquellos, también ordenó suspender la ejecución de la sentencia. Bueno, también el protocolo habla de la mediación como una alternativa en estos casos de sustracción internacional, es decir, no solo la posibilidad de conciliar en el marco del proceso judicial, sino también darles la posibilidad de, si el juez ve que estas partes son permeables a seguir negociando en otro ámbito, pueden hacerlo a través de otro medio alternativo como es la mediación. Pero en este caso, si el juez los deriva a otro medio alternativo, lo importante es que el juez mantenga o conserve el control y la dirección del proceso. Es decir, que les va a fijar un plazo muy acotado para que intenten este acuerdo en otro marco, en un marco mediatorio, y si no lo hacen en ese breve plazo que se les fijó, el proceso va a continuar según su estado. También hace hincapié el protocolo en las comunicaciones judiciales directas, que les decía que eran esta posibilidad que tiene el juez argentino o el juez del estado en el que se esté tramitando la restitución internacional, de comunicarse con el juez de la otra jurisdicción donde se van a resolver las cuestiones de fondo, para articular entre ellos en forma conjunta no solo el regreso seguro del niño, como decíamos, sino también del sustractor. Y estas medidas o estas comunicaciones judiciales directas en Argentina las tenemos incluso previstas en nuestro Código Civil. Hoy los jueces nacionales están facultados para hacer este tipo de comunicaciones judiciales. Lo tenemos regulado nosotros en el artículo 2612 del Código Civil y Comercial de la Nación. Y se van a realizar a través de los medios tecnológicos. Y obviamente con alguna salvaguarda procesal para evitar que haya planteos vinculados con una ausencia de debido proceso o con una violación a la defensa en juicio. Es decir, que las partes van a poder participar de esta comunicación judicial, van a ser notificadas de que se va a realizar y van a poder tener algún grado de participación. Obviamente también se fomenta el uso de otras herramientas que están contenidas en la página de la Conferencia de la Haya y en INCADAT, donde tenemos jurisprudencia sistematizada que puede consultarse. Y contarles que en estos 2 años de aprobación del protocolo la experiencia ha sido sumamente positiva. En el año 2018 ingresaron a la Corte tan solo 4 casos de restitución internacional, y cuando ingresaron, ya con aplicación constante del protocolo de actuación, ingresan a la Corte con un trámite de 7 meses, cuando veníamos con trámites de 6 a 3 años, es decir, que hablar de 6 o 7 meses era una maravilla. También el protocolo ha sido aceptado a nivel doctrinario y provincial. Muchas provincias de Argentina han adherido a este protocolo, y en Argentina tenemos hoy también, como novedad, que en el mes de julio tiene media sanción una ley que regula un procedimiento específico que toma como base este procedimiento que reguló el protocolo de actuación, y está a la espera de la aprobación en diputados. No sabemos si sucederá o no, porque estamos con un cambio de gobierno ahora en Argentina, así que bueno, veremos qué pasa. También contarles que la experiencia ha sido no solo positiva en Argentina, sino que también positiva en todos aquellos estados que han logrado regular o adecuar sus procedimientos a las pautas convencionales. Por eso queremos aprovechar este congreso en el que se ha incluido la temática para seguir instando a los estados que no lo han hecho todavía a que pueden optar por alguna otra vía, no esperar la sanción de una ley y recurrir a cualquiera de estas vías que habíamos mencionado anteriormente, porque la finalidad de los convenios y los objetivos de los convenios solo logran cumplirse con celeridad y con urgencia. Y si no ajustamos nuestros procedimientos, eso ya vimos que no sucede. Bueno, agradecerles por la atención y recordar, como lo hizo Alén, que se cumple este año, en noviembre, en este mes, 30 años de la Convención de los Derechos del Niño, y nosotros que nos dedicamos a diario al derecho de familia, tenemos el compromiso de seguir bregando porque esos derechos, ese catálogo de derechos que contiene la Convención, se tiene que hacer efectivo y operativo en cada caso concreto. Bueno, muchas gracias y dejamos a disposición nuestros mails para cualquier consulta. Muchas gracias a nuestros participantes. Agradecemos en este caso. Muy bien, a continuación vamos a pasar a hacer la entrega
de los reconocimientos a nuestras panelistas y a nuestro moderador. Nos acompaña nuevamente la presidenta del Tribunal Superior de Justicia para hacer entrega de estos reconocimientos. Entregamos reconocimiento a la licenciada María Virginia Aguilar. Enhorabuena. También a la doctora María Soledad Peniz. A la doctora Marcela Virginia Panati. Y a nuestro moderador, el doctor Bernardo Sierra Becerra. Y nos preparamos para la foto oficial. Agradecemos a todos su presencia, gracias por haber permanecido en esta audiencia. El día de mañana nos veremos por aquí nuevamente, agradecemos lleguen un poco antes de las 4 para el registro y estemos en la mejor disposición de arrancar lo más puntualmente posible. Muchísimas gracias a todos, tengan una buena noche y que descansen.